Hola, soy Sofía, experta en maternidad científica y neurociencia del sueño infantil. Hoy no estoy aquí para contarte una historia emotiva sobre el instinto, sino para presentarte un análisis de caso real, basado en datos, fisiología y resultados medibles. Quiero mostrarte lo que pasó cuando Claudia, una abogada penalista acostumbrada a la lógica rigurosa y a la evidencia tangible, decidió someter el sueño de su hija Abril, de 7 meses, a una prueba de campo con 3 metodologías distintas durante un periodo de 12 semanas. Claudia abordó la situación de su hija no desde la desesperación caótica, sino con la mentalidad analítica que utiliza en los tribunales. Necesitaba pruebas, necesitaba entender la causalidad. Abril se despertaba un promedio de 7 veces cada noche, lo que estaba afectando la capacidad cognitiva de Claudia para redactar alegatos complejos. Su cerebro, privado de la fase REM, estaba perdiendo agudeza, y para una profesional de su calibre, eso era inadmisible. Así que diseñó un experimento secuencial para encontrar una solución basada en hechos, no en suposiciones. Comencemos con el análisis del primer enfoque. Claudia inició con lo que denominaremos método A, la extinción gradual modificada. Este método es popular en la literatura convencional y sugiere que el bebé debe aprender a calmarse solo mediante la ausencia progresiva de la intervención parental. La premisa teórica es que, al eliminar la muleta de la asistencia materna, el infante desarrollará mecanismos de autoconsuelo. Claudia, armada con un cronómetro y una tabla de registro de datos, comenzó la aplicación un lunes por la noche. El protocolo dictaba esperar intervalos de 3, 5 y 10 minutos antes de entrar a la habitación de Abril para ofrecer una contención verbal breve, sin contacto físico. La primera noche, el sistema nervioso de Abril reaccionó con una alarma inmediata. Al ser depositada en la cuna estando despierta pero soñolienta, su amígdala cerebral interpretó la separación como una amenaza vital. Claudia observó a través del monitor de video. Abril no estaba aprendiendo, estaba escalando en una respuesta de lucha o huida. Su llanto no era de protesta, era de pánico. Fisiológicamente, el cuerpo de la bebé estaba inundado de cortisol y adrenalina. Claudia, siguiendo las reglas, entró en los intervalos marcados. Sin embargo, su presencia distante y la negativa a levantarla generaban una paradoja cognitiva en la niña. La fuente de seguridad estaba allí, pero no estaba disponible. Al tercer día, el llanto cesó abruptamente a los 20 minutos. Claudia anotó éxito preliminar en su cuaderno. Sin embargo, al analizar las grabaciones y la calidad del sueño posterior, notó microdespertares constantes y una agitación motora severa. Científicamente, Abril no se había relajado. Había entrado en un estado de conservación de energía conocido como respuesta de congelación o disociación. Su cerebro, saturado de hormonas de estrés, simplemente se había apagado por agotamiento, no por sedación natural inducida por la melatonina. El resultado fue un fracaso técnico, aunque hubo silencio. La arquitectura del sueño de Abril estaba fragmentada. Durante el día, la niña se mostraba irritable, hipervigilante y con una demanda de apego ansioso excesiva. El experimento A demostró que el silencio no equivale a descanso reparador. El sistema nervioso de Abril era como un coche sin frenos bajando por una pendiente empinada. La velocidad del estrés era tal que, aunque el motor se apagara por agotamiento, el vehículo seguía fuera de control interno, estrellándose contra el cansancio, en lugar de estacionarse suavemente. Claudia descartó el método A al finalizar la segunda semana, citando evidencia de daño emocional y falta de eficacia en el descanso real. Pasamos entonces al método B, el colecho reactivo y lactancia a demanda total. En un intento por corregir el estrés generado por el método anterior, Claudia osciló hacia el extremo opuesto del espectro. La hipótesis aquí era que la proximidad física absoluta y la respuesta inmediata anularían el cortisol, facilitando el sueño. Claudia trasladó a Abril a su cama y decidió ofrecer el pecho ante el primer signo de movimiento, antes incluso de que la niña llegara a despertar completamente. Durante las primeras 3 noches, la bitácora de Claudia registró una disminución drástica en el llanto. Parecía una victoria. La proximidad materna regulaba la temperatura y la respiración de Abril mediante la corregulación biológica. Sin embargo, hacia la tercera semana de este protocolo, surgieron nuevos patrones problemáticos que la abogada no pudo ignorar. El problema no era el contacto, sino la asociación neurológica que se estaba fortaleciendo.
Abril comenzó a despertar con mayor frecuencia, no por necesidad alimentaria ni por miedo, sino porque su cerebro había vinculado indisolublemente el acto de transicionar entre ciclos de sueño con la succión. Cada 45 minutos, al finalizar un ciclo ligero, Abril buscaba la llave de encendido para volver a dormir. El pecho de Claudia. El sueño de Claudia se volvió inexistente. Permanecía en un estado de alerta superficial constante, con una postura física forzada para mantener el acceso al pecho, lo que le provocó contracturas musculares severas en la zona dorsal. Aunque Abril no lloraba, tampoco descansaba profundamente. Su digestión estaba activa toda la noche, debido a la ingesta continua, elevando su temperatura corporal y provocando despertares por incomodidad gástrica. El análisis de Claudia fue claro. El método B funcionaba como un parche, no como una solución estructural. Había eliminado el estrés agudo del método A, pero había creado una dependencia mecánica insostenible. Abril no poseía ninguna herramienta propia para navegar sus microdespertares. Nuevamente, la metáfora se hacía presente. La situación seguía siendo un coche sin frenos, aunque esta vez Claudia iba dentro del coche intentando frenarlo con sus propios pies contra el asfalto, desgastándose físicamente hasta el límite mientras el vehículo seguía avanzando sin mecanismo propio de detención. El resultado fue clasificado como mejora parcial subjetiva, pero insostenible a largo plazo y fisiológicamente ineficiente. Fue entonces cuando Claudia, frustrada pero no vencida, accedió a probar el método C, la neuroregulación sincronizada. Este enfoque no se basaba en conductas extremas, ignorar o sobreatender, sino en la biología de los ritmos circadianos y la neurociencia del desarrollo. Claudia estudió el protocolo como si fuera un expediente complejo. Entendió que el sueño no es algo que se enseña como las matemáticas, sino una función biológica que se permite cuando las condiciones químicas y ambientales son perfectas. La aplicación del método C comenzó no en la noche, sino a las 7:00 am. Claudia estructuró el día de Abril basándose en la presión homeostática. Se aseguró de que las ventanas de sueño, el tiempo que la bebé pasaba despierta, fueran exactas para su edad biológica, garantizando que Abril llegara a la noche con la cantidad precisa de adenosina acumulada en su cerebro, suficiente para inducir el sueño, pero no tanta como para elevar el cortisol por sobrecansancio. Hierro. El segundo pilar fue la desvinculación gradual de asociaciones. En lugar de dejarla sola, método A, o dormirla con el pecho en la boca, método B, Claudia implementó una escalera de intervención. Alimentaba a Abril, pero la separaba del pecho cuando estaba somnolienta pero aún consciente. Cuando Abril protestaba, Claudia no la abandonaba. Estaba allí, presente. Aplicaba presión firme en el pecho de la niña. Usaba una voz rítmica y grave para activar el nervio vago y reducir la frecuencia cardíaca de la bebé. Lo que Claudia estaba haciendo era prestar su corteza prefrontal a Abril. La bebé se sentía segura porque su madre estaba allí. Validación emocional. Pero no se le daba la solución automática. Autonomía asistida. La primera semana fue trabajo duro, pero no traumático. Claudia observó algo fascinante en sus registros. Abril protestaba, sí, pero era una protesta de frustración por el cambio de hábito, no de terror. Y lo más importante, la duración de la protesta disminuía cada noche, mientras que la calidad del sueño profundo aumentaba. Para la tercera semana del método C, ocurrió el cambio fundamental. Claudia vio en el monitor cómo Abril se despertaba a las 3:00 am. Se sentaba, miraba a su alrededor, tomaba su pequeño objeto de apego y volvía a recostarse, conciliando el sueño en menos de 4 minutos, sin emitir sonido alguno. El resultado: éxito total. Claudia recuperó su capacidad cognitiva diurna. Abril comenzó a tener días más felices, con mayor atención y desarrollo motor, fruto de un descanso nocturno consolidado. Ahora, realicemos la comparación científica rigurosa de por qué los métodos A y B fallaron, mientras que el C triunfó. El error fundamental del método A, extinción, fue ignorar la inmadurez del cerebro infantil. Un bebé no tiene la capacidad de racionalizar «mamá volverá». Su cerebro opera desde el tronco encefálico y el sistema límbico. Al dejarla sola llorando, se activó el eje hipotalámico pituitario adrenal, HPA, inundando el cerebro de cortisol. El cortisol es neurotóxico en altas concentraciones y antagonista de la melatonina. Por lo tanto,
Biológicamente, Claudia estaba pidiendo a un cerebro en estado de alarma máxima que realizara una función de relajación profunda. Era fisiológicamente imposible. La niña no durmió. Colapsó. Por otro lado, el fallo del método B, colecho reactivo total, radicó en la falta de espacio para el desarrollo de la neuroplasticidad. El cerebro es un órgano que busca patrones y eficiencia. Si cada vez que hay un microdespertar, que es natural y biológico, se introduce leche y succión, el cerebro etiqueta esa acción como un requisito, sine qua non, para dormir. No se permite que las neuronas creen nuevas rutas sinápticas que conecten el ciclo de sueño ligero con el profundo de forma independiente. Claudia se convirtió en la prótesis del sueño de Abril, impidiendo que la función natural madurara. El método C funcionó porque operó dentro de la zona de desarrollo próximo. Claudia entendió que el sueño es una ecuación de dos variables: presión de sueño, adenosina, plus ritmo circadiano, reloj biológico, todo ello envuelto en una atmósfera de seguridad emocional. Al controlar los horarios diurnos, Claudia aseguró que la química cerebral fuera la correcta. Al acompañar el llanto sin resolverlo automáticamente, validó la emoción y mantuvo el cortisol bajo control, permitiendo que el cerebro de Abril permaneciera en un estado receptivo para aprender. Fue la combinación precisa de biología y psicología. Lo que hace diferente al método C es que trata el sueño como un proceso integral de 24 horas. No es algo que se arregla por la noche. Comienza con la exposición a la luz solar en la mañana para anclar el ritmo circadiano, continúa con la nutrición adecuada durante el día para evitar el hambre nocturna, y culmina con una rutina que funciona como una señalización predecible para el cerebro del bebé, indicando que es hora de desconectar. Claudia notó que, bajo este método, la arquitectura del sueño de Abril cambió. Los ciclos se alargaron. La fase de sueño profundo, donde se libera la hormona del crecimiento y se consolida la memoria, se volvió predominante en la primera mitad de la noche. Y la fase REM, crucial para el procesamiento emocional, se estabilizó en la segunda mitad. El análisis final de Claudia fue contundente. Escribió en su conclusión: el sueño infantil no es una batalla de voluntades, ni un sacrificio materno inevitable. Es un rompecabezas neurobiológico. Si alineas las piezas, hormonas, ambiente y seguridad, la imagen se forma sola. Es vital comprender que Abril no es un caso aislado ni milagroso. Su cerebro respondió como responde cualquier cerebro humano sano cuando se le dan las condiciones adecuadas. La diferencia no fue la suerte, ni el temperamento de la niña, que inicialmente era muy reactivo. La diferencia fue la estrategia. Imagina nuevamente la metáfora. El sueño desregulado es, efectivamente, un coche sin frenos bajando una colina. El método A intentó detener el coche poniendo un muro de concreto al final de la bajada, el choque del agotamiento. El método B intentó que la madre corriera al lado del coche sujetándolo con las manos, agotamiento materno. El método C, sin embargo, se dedicó a entrar en la cabina, enseñar al conductor cómo funciona el mecanismo y reparar el sistema de frenado interno paso a paso, hasta que el coche pudo detenerse suavemente por sí mismo. La clave del éxito de Claudia no fue ser una madre dura, ni una madre blanda, fue ser una madre informada. Entendió que su hija necesitaba ayuda para regularse, no abandono ni anulación. La corregulación es el paso previo indispensable a la autorregulación. Si te sientes identificada con la fatiga mental de Claudia, con esa sensación de niebla cognitiva que te impide rendir en tu vida diaria, quiero que sepas que no es tu culpa. Probablemente has estado recibiendo consejos fragmentados. Alguien te dice que dejes llorar. Otro te dice que disfrutes porque crecen rápido. Pero nadie te explica la neuroquímica detrás del despertar de las 2:00 am. La ciencia del sueño infantil es compleja, pero su aplicación puede ser estructurada y lógica. No se trata de magia. Se trata de respetar la fisiología de tu bebé y tu propia salud mental. Claudia recuperó sus noches, y con ellas, su carrera y su paciencia. Abril ganó la habilidad vitalicia de descansar y procesar su mundo a través de un sueño saludable. He documentado paso a paso el protocolo exacto de horarios, ventanas de sueño por edad y la técnica de escalera de intervención que utilizó Claudia, desglosando la ciencia de manera que puedas aplicarla esta misma noche. No tienes que adivinar ni experimentar como lo hizo ella al principio.
Te he dejado un PDF gratuito con el protocolo completo en el primer comentario fijado de este vídeo.